Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos hoy en el versículo 65 del Evangelio de Mateo, capítulo 26, que así nos dice la palabra del Señor. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia». Veíamos ayer como ante el silencio de Jesús, mientras falsos testigos estaban acusándole, el sumo sacerdote le dijo que cómo era posible que no se defendiera y que le dijera de una vez por todas si realmente él era el Mesías, a lo que Jesús respondió: «Tú lo has dicho». El Señor no escondió su identidad. El Señor no escondió ser el Cristo. Y ante esta declaración de Jesús, la reacción del sumo sacerdote Caifás fue rasgarse sus vestiduras. En la cultura judía, rasgarse las vestiduras era una manera visible de expresar o bien un dolor muy intenso, como por ejemplo encontramos en Jacob, cuando creyó que su hijo José había muerto, que dice la Biblia en el primer libro, en el libro de Génesis, en el capítulo 37, versículo 34, que Jacob rasgó sus vestiduras. Pero también era una expresión de un escándalo, de una indignación. Tenemos el ejemplo cuando el rey Ezequías recibió palabras que él consideraba ofensivas contra Dios, y dice el segundo libro de los Reyes, allí en el capítulo 19 y en el versículo 1, que rasgó sus vestidos. Por lo tanto, cuando este sumo sacerdote rasga sus vestiduras, lo que está haciendo es realizar una declaración pública delante de todos los presentes que esas palabras de Jesús son tan graves, son tan escandalosas y son tan ofensivas contra Dios, que supuestamente no puede permanecer indiferente ante esas palabras. Pero si te das cuenta, esto es lo más paradójico posible, porque el sumo sacerdote está indignado, porque piensa que Jesús está deshonrando a Dios, cuando en realidad delante de él, quien está precisamente es el Hijo de Dios. Él cree que está defendiendo la honra de Dios al rasgarse sus vestiduras, mientras que a la misma vez está rechazando al Hijo de Dios. ¿Y qué me enseña a mí esto? Que una persona puede estar convencida de que está defendiendo a Dios y al mismo tiempo estar luchando contra Dios. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 16, versículo 2, aún viene la hora cuando cualquiera que os mate va a pensar que está rindiendo servicio a Dios. ¿Qué cosas? Hermano mío, tú puedes ser totalmente sincero y a la misma vez estar equivocado. Tú puedes estar totalmente convencido de algo y a la misma vez estar equivocado de algo. Es más, puedes estar pensando que estás haciendo algo para Dios cuando realmente lo que estás haciendo es resistiendo lo que Dios quiere hacer. El apóstol Pablo es uno de los ejemplos más claros de esto que te estoy diciendo, ¿verdad? Porque antes de conocer verdaderamente al Señor, Pablo estaba convencido de que perseguir a la iglesia, perseguir a los cristianos, era lo correcto. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8 y en el versículo 3, dice que Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrestaba a hombres, a mujeres y los entregaba a la cárcel. Lo impresionante es que Pablo creía que con estas acciones que hacía estaba defendiendo a Dios. Por eso, años después, él mismo reconoce en la primera carta que le escribe a Timoteo, allí en el capítulo 1 y en el versículo 13, que había sido blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Y qué fue lo que cambió en Pablo? Bueno, lo único que cambió fue que Pablo se encontró de una manera verdadera con el Señor. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho. Pero ¿cuál es su final? Al final es un fin de muerte. Hay cosas que pueden parecernos correctas y sin embargo no serlo. Por eso
necesitamos constantemente poner toda nuestra vida e incluso todas nuestras convicciones bajo la autoridad de la palabra de Dios. Este sumo sacerdote llamado Caifás estaba totalmente convencido a tal grado que allí públicamente rasgó sus vestiduras. Sin embargo, estaba totalmente equivocado. Caifás le dijo a todo el concilio que Jesús acababa de blasfemar. Oye, y una blasfemia en Israel, eso era una acusación gravísima. Blasfemar significaba hablar de una manera irreverente, hablar de una manera injuriosa contra Dios. Escucha, en el libro de Levítico, en el capítulo 24, versículo 16, dice que el que blasfema el nombre del Señor ha de ser muerto. Por eso, oye, entendamos la gravedad de las palabras del sumo sacerdote. Ha blasfemado, dice de Jesús. Para él Jesús había cruzado una línea que ningún hombre podía cruzar. Pero es que aquí justamente está lo interesante. Y es que Jesús no era cualquier hombre. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era Dios mismo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 9, que el que le había visto a él, había visto al Padre. Y este Evangelio de Juan, léete su primer versículo. ¿Cómo comienza? En el capítulo 1, versículo 1, dejando claro que Jesús es Dios. Por eso lo que este sumo sacerdote y todos aquellos religiosos que estaban allí presentes, lo que deberían haber hecho era lo que dice el libro del profeta Joel en el capítulo 2 y en el versículo 13, que dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios. Caifás no solamente se rasgó los vestidos, no solamente acusó a Jesús de blasfemar, sino que además también dijo: pero vamos a ver, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Es decir, para este sumo sacerdote el asunto ya estaba terminado, ya se zanjó. Ya no hacía falta escuchar nada más porque había llegado a la conclusión de que Jesús era un blasfemo y era un impostor. Y todos sabemos que cuando alguien ya ha decidido condenar a otra persona, haga lo que haga esa persona, no, ya se va a malinterpretar en su contra. Cualquier palabra que dijera Jesús iba a ser utilizada en su contra. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con hacer eso mismo también. Cuando nuestro corazón se llena de prejuicios contra alguien, sucede que comenzamos a interpretar todo lo que esa persona hace de la peor manera posible. Eso no es. Si habla, decimos que habla mucho, que habla demasiado. Ahora, si no habla, decimos algo tiene que esconder. Si ayuda, porque ayuda. Si no ayuda, porque no ayuda. Si prospera, pensamos mal, algo ilícito hace. Pero si atraviesa dificultades, decimos que algo habrá hecho. Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13 y en el versículo 5, dice que el amor no guarda rencor. El versículo 7 añade que el amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Por eso te aconsejo que vigiles tu corazón, porque el prejuicio puede hacerte ver mal, incluso aquello que es bueno. No permitamos que una herida o que una decepción determine cómo vamos a juzgar a los demás. Seamos como David, ¿verdad? Cuando ahí en el Salmo 51, versículo 10, que le pidió al Señor un corazón limpio, un renuevo espiritual dentro de él. Caifás rasgó sus vestidos creyendo que estaba defendiendo a Dios, cuando en realidad estaba rechazando al Hijo de Dios. Que Dios nos libre de creernos sabios en nuestra propia opinión a tal grado que terminemos resistiendo la propia voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Oramos en el nombre de Jesucristo para que tú guardes nuestro corazón. Lo limpies, Señor, y traigas ese renuevo espiritual a nosotros. Seguimos orando por Colombia, por tu pueblo allí en Colombia, por todos nuestros hermanos, amigos, conocidos, que pongas tu mano, que traigas ánimo, Señor. Te lo rogamos en el nombre bendito de Jesús. Te amamos y te bendecimos aún en medio de esta tragedia que ha sucedido. Gracias, Señor, te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.
Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Acuérdate, por favor, de compartir estos devocionales con todo tu entorno, de darle me gusta y sobre todo suscribirte a este canal. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.